Hoy, en 678, fantástica noticia ignorada olímpicamente por la Corpo. Recibí la gratísima noticia hoy, hemos salido con el Premio de la Paz de la UNESCO. Para nosotros es de una satisfacción, un honor. El premio mayor para nosotros son nuestros nietos, que los vamos encontrando y liberando. Pero esto ayuda porque es muy lindo que a uno la quieran, la respeten y le reconozcan, más que nada, que es una lucha justa. Mañeto no podrá patalear. Vargas Llosa abrirá la feria. Precioso editorial de Mempo. Una trampita o poco cuidado. Por Mempo Giardinelli. He sido muy crítico del gobierno argentino por las políticas populistas que a mí me parece que son perjudiciales para Argentina. ¿Cómo pueden estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? Argentina pues todavía no consigue fortalecer sus instituciones. Cada vez que miro hacia Argentina tengo ganas de llorar. Aguinis, los Vargas Llosa, etcétera. Todo menos librepensadores. Vargas Llosa no es un tipo que opina ni es vocero, es más que eso, es un operador, es un agente de instituciones internacionales, y me anoto, él es el presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, que es amiga del Instituto Manhattan, la Agencia Interamericana de Prensa Económica, que tiene como lema, por ejemplo, la principal diferencia es que en Estados Unidos la economía es conducida por inversionistas y empresarios en abierta competencia, mientras que en América Latina por los políticos y burócratas. Es también amigo de la CEDICE, que es el Centro de Divulgación, es muy lindo el título, Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, y del Instituto Cato, que tiene sede en Washington, cuyo eslogan es libertad individual, gobierno limitado, mercados libres y paz. Acá en Argentina, los amigos de la Fundación Internacional para la Libertad son los de la Fundación Atlas, donde está López Murphy, Solanet, Esper, Kachanowski. No es un señor con opiniones, es un señor que labura para esto. Se ramificó el tema Vargas. Martín Caparrós versus 678. El problema no es que no estén representadas las distintas corrientes. En una inauguración, si habla un tipo, nunca va a estar representada más de una. El tema es que esa no te gusta. Si te gusta, supongo, la una y única que está representada en esos actos multitudinarios que organiza el gobierno argentino en el canal público, llamados 678, donde vas con cierta frecuencia. 678 invitó a Martín, que respondió en forma tatán tatán negativa. Jugada maestra de la tanqueta. Invitó al mismísimo Vargas Llosa mediante este mail. Asunto: invitación a 678. Atentamente, señor Mario Vargas Llosa. Me pongo en contacto con usted a través de la editorial para invitarlo a participar del programa 678, que se emite en la televisión pública de Argentina de domingos a viernes a las 21 horas, el día que usted pueda y o quiera. ¿Qué contestará el literato? A donde quiera que voy. Refrescante matices, todas las voces, todas del mismo lado. Twitter del Cholo Gómez Castañón. Estamos charlando con Moria Kazán. Me encanta 678. Lo veo cada vez que puedo. Me gusta la cabeza que tienen. ¿Se puede imaginar una Moria en 678? En 678 me encanta ese programa. Cuando puedo lo veo a la noche, me gusta la cabeza que tiene. Otro día de deliciosas noticias. 1. Pasaporte rapidito. Pasaporte tendrá un costo cero para el Estado. El ministro del Interior explicó que se podrá realizar a partir del miércoles. Durará 15 minutos y se recibirá en un plazo no mayor de 15 días. 2. Somisa, reparación histórica. Cuando veo
cabellos blancos, lágrimas, rostros de la gente que constituyó una de las principales empresas nacionales y que hoy estamos reconociéndole esa indemnización de la empresa, 622 millones, ¿no, ministro? 622 millones de pesos, de los cuales el 10% se entrega en efectivo y el otro en bocones, en bonos de consolidación, y que alcanzan a 7.200 familias, a 7.200 trabajadores. Es una reparación que tiene que ver con la historia de la Argentina. ¿Te acordás de la somisa ideal para los Vargas Llosa y los Aguinis? Sí, privaticé somisa. Sí, pero somisa anda muy mal. Muy bien, perdón. Sí, pero somisa anda muy mal. Muy bien, perdón. 3. Tranquilizo a varones. Se reconciliaron Cristianú y Jonah. A mí está bien, me recontra cagaste. Tomalo así, con muy mala leche, como solés hacer. Bueno, y afuera vamos a hablar nosotros dos, porque me venía acá de mala leche y todo, afuera me vamos a hablar, afuera vamos a hablar, acá no. Pero sentí mala leche en el comentario. Sí, pero no fue mala leche, no fue mala leche porque por todo lo que estoy contando de cómo nació. Por eso, sentí mala leche. Está bueno esto. Sí, ¿entendés? Vos sos reflexivo, es un poco reflexivo, ¿me entendés, loco? Disculpame, no pasa nada. Te pido disculpas porque encaré mal el tema. Olvídate. Basta, Messi, basta. La van abriendo a la izquierda, se viene el VAR, se quiere la victoria y está cerca Messi. ¡Gol! Declama 678, el programa que alborota la psiquis del Vargas Llosa criollo. No hay la grandeza suficiente de reunirse en todo el arco político, democrático desde luego, y decir, bueno, ¿cuáles son las 6, 7 u 8 políticas de Estado que tenemos que llevar adelante? Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de hoy. A donde quiera que voy, 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 a donde quiera que voy. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios en la República Argentina. Señor Barragán, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy buenas noches a todos. Me está gritando al oído. Veo que está bien acompañado por la señora Sandra Russo, que ha regresado de sus vacaciones. Volvió. Bienvenida, Sandra, nuevamente al programa. Volví siempre. Volviste No siempre. paré de verlo. Está muy bien. No son Estimados vacaciones. colegas, No son vacaciones. Bueno, yo soy un poco así. Así es la cosa por estos años, ¿qué va a ser? Colegas también, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Hoy están para compartir el programa con nosotros el señor Martín Cobán. Hola Martín, bienvenido. Es doctor en letras, escritor, docente, enseña teoría literaria en la UBA y en la Universidad de la Patagonia y es autor de su última novela, se llama Cuentas Pendientes. Bienvenido al programa. También está con nosotros para compartir el programa la señora María Pía López. Hola María Pía, ¿cómo te va? Bienvenida. Es socióloga y ensayista, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Oye, vamos a arrancar con el primer tema, tiene que ver nuevamente con Vargas Llosa, porque hubo repercusiones nuevas. En este caso estuvieron escribiendo y hablando otras personas sobre el tema. Vamos a hacer el informe y lo debatimos. Mañeto no podrá patalear. Vargas Llosa abrirá la feria. Quisiera poner en juego aquí la idea de que se asista a la conferencia de Vargas Llosa, sea inaugural, no inaugural, con absoluto respeto,
que se garanticen las condiciones de exposición y de expresión de Mario Vargas Llosa, por las razones que aquí dijimos. O sea, garanticemos estrictamente la palabra de Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro. En Argentina hay una especie de intento de veto a su presencia. Horacio González, junto con un grupo de intelectuales, considera que no es conveniente que usted inaugure la Feria del Libro en Buenos Aires. ¿Qué dice Vargas Llosa? Pues estoy sorprendido, la verdad, porque el único veto que he recibido yo en mi vida en la Argentina fue el de la dictadura militar. Pues de una dictadura militar uno espera vetos y censuras, pero de intelectuales y de escritores, en esta época en el que hay en Argentina un gobierno nacido de elecciones libres, la verdad me ha sorprendido. Yo creí que la tradición de la censura, de la intolerancia, para quien discrepa, había desaparecido. Veo que no. Que se asista a la conferencia de Vargas Llosa, sea inaugural, no inaugural, con absoluto respeto. Yo creí que la tradición de la censura, de la intolerancia, para quien discrepa, había desaparecido. Veo que no. O sea, garanticemos estrictamente la palabra de Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro. Precioso editorial de Mempo, página 12. Una trampita o poco cuidado, por Mempo Giardinelli. Es cierto que el maestro Vargas Llosa hace menos de un año anduvo haciendo y escribiendo declaraciones muy agresivas acerca de nuestro país, nuestros gobiernos y nosotros los argentinos. Fueron declaraciones no solo provocadoras, sino también, y por decir lo menos, desinformadas y prejuiciosas, injustas y gratuitas. He sido muy crítico del gobierno argentino por las políticas populistas que a mí me parece que son perjudiciales para Argentina y para cualquier país. De tal manera que no creo que hay ninguna sorpresa respecto a lo que yo defiendo y lo que yo critico. Supongo que quienes me han invitado pues están enterados de ello. ¿Cómo se puede entender el caso de Argentina? Un país que era democrático cuando 3/4 de Europa no eran democráticas. Era una de las sociedades más prósperas del mundo. Que los argentinos han querido ser pobres, han querido vivir bajo dictaduras, han querido vivir dentro del mercantilismo más espantoso. Hay una responsabilidad, digamos, del pueblo argentino en lo que ha ocurrido. ¿Cómo pueden estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? ¡Qué degradación política, intelectual! ¿Cómo es posible? Creo que Argentina pues todavía no consigue fortalecer sus instituciones. La Nación, dijo Vargas Llosa, que termine el aquelarre en la Argentina. Cada vez que miro hacia Argentina tengo ganas de llorar. Argentina ha ido retrocediendo, empobreciéndose, subdesarrollándose por culpa de la demagogia, del populismo, de unas políticas absolutamente equivocadas en el campo económico. El analista financiero y premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, elogió la recuperación de Argentina tras la crisis del año 2001 y se refirió al país como un ejemplo para las principales potencias que hoy enfrentan difíciles escenarios. De unas políticas absolutamente equivocadas en el campo económico. Nada de eso ameritaría distinguirlo, por lo tanto. De donde invitarlo a abrir la feria magna de este país, y este año es, y otra vez por lo menos, un error. Y una tontería si fuera una decisión ingenua, que no es lo que parece. Porque alguien, ignoro quién o quiénes, parece haber buscado que esta feria, en año electoral, sea una piedra en el zapato del gobierno. Y eso es lo irritante, porque pone a la presidenta en un lugar gratuitamente incómodo. Si asiste, se comerá un discurso ofensivo, desinformado y provocador. Y si no va, quedará colocada en un lugar de cobardía. Peor aún, si va y escucha y no responde, acabará contrariada. Y si va y escucha y responde, que es lo más probable, entonces la prensa española y la prensa argentina neocolonizada la despedazarán, diga lo que diga. No hay salida, y ahí está la trampa. Por lo tanto, el problema no es el premio Nobel Vargas Llosa, cuya consagración fue irreprochable, porque en él se premió una estética literaria moderna, innovadora, original y escrita en los márgenes de la civilización imperial. Él se prestará a este juego por afinidad ideológica y porque, más allá del enorme narrador que es, también es un cruzado neoliberal. Lo que el liberalismo ha sostenido siempre es que el Estado, mientras más pequeño es menos corrupto y más eficaz.
Y en América Latina lo sabemos de sobra. Los estados crecen mucho, se vuelven corruptos y se vuelven absolutamente ineficaces. ¿Qué está pasando en América Latina? Pues que ha resucitado otra vez el populismo, nacionalizar empresas, convertir al Estado en el empresario. Yo creo resistir ese populismo de una manera muy enérgica. Pero afortunadamente hay muchos países en América Latina donde el populismo no ha aprendido, Chile por ejemplo, y al contrario hay unas políticas modernas, sensatas, que están trayendo pues, beneficios al país, ¿no? También es un cruzado neoliberal de esos que se espantan ante cualquier gesto o corruptela kirchnerista. Pero a Menem le toleraron sin chistar que nos rifara el país, el petróleo, los ferrocarriles, los puertos y la mar en coche. Alguien parece haber hecho una trampita en este asunto, para convertir la organización de la Feria del Libro en una especie de mesa de enlace intelectual, utilizando la figura de Mario Vargas Llosa y acaso con su beneplácito. Penoso episodio, si fue así. Pienso que la fundación se metió en un brete por cholulismo. En este momento se deben estar queriendo cortar las uñas. Vargas Llosa no hizo una campaña anti-argentina. Él es un periodista que opina permanentemente sobre varios regímenes. Siempre estamos, los argentinos pensamos que somos un caso especial, inventamos choripanes, la pizza con rúcula. Y yo creo que va a haber mucha presión para que la mantenga. En algún momento tenemos que hacer una separación entre ideas y crónica periodística, por ejemplo. Normalmente los intelectuales, los creativos, son de izquierda. Son muy pocos los hombres de derecha que son pensantes. Cuando encontrás uno, se convierte en un valor excepcional. Si vos tenés a Mario Vargas Llosa, de la Feria del Libro se va a hablar como nunca. Ojalá que no sea porque se para alguien en la puerta a gritarle algo, porque se concreta algún tumulto de 10 o 15, 20, 30, 100 personas que vayan a gritarle algo, que lo dejen en paz. No se dé el más, llamo a esto, no se dé el más mínimo pretexto. Me doy cuenta más ahora de que efectivamente pudimos haber cometido el desliz en el fervor del debate de generar una atmósfera de pretextos. Garanticemos estrictamente la palabra de Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro. Agrega 678 que también habrá que estar atentos a que Duhalde, Mañeto y compañía manden a alguien a tirar huevazos o sillazos y, valiéndose luego de la hegemonía comunicacional, aparentar que fue responsable la cámpora. En la carta de tono afectuoso que hace 2 días le escribiera a Horacio González, Caparrós se refiere a 678. Carta de Martín Caparrós a Horacio González. A mí Vargas me cae bastante mal. Sus opiniones políticas me parecen, como a vos, deleznables. Discúlpame que te diga que tu gesto me parece autoritario. El problema no es que no estén representadas las distintas corrientes. En una inauguración, si habla un tipo, nunca va a estar representada más de una. Yo tengo un gran afecto por Martín Caparrós. Todos nosotros. Tengo una vieja amistad con Martín Caparrós. Y cualquier indicio de discusión con Martín Caparrós tiene ese trasfondo de afecto, de memoria y de reflexión sobre nuestros respectivos itinerarios. Efectivamente me dolió que dijera que se tira parte del aparato del Estado sobre la cabeza de alguien, que es un gesto de apriete. Otra cosa es tirarle con cierto aparato de poder a un tipo para callarle la boca. Me parece un gesto bastante autoritario. Que hay autoritarismo. Este gran aparato comunicacional que preside Vargas Llosa, digamos una especie de, no de presidente de la República de las Letras, un monarca de la no República de las Letras, un monarca de las letras mundiales, además el premio Nobel, que es un complejo premio político también, no se puede decir que se le ha tirado nada encima. Era una sugerencia en un diálogo con las personas que dirigen la Feria del Libro, que son todas personas conocidas. En ningún momento se ordenó nada, esas son cosas que no se hacen, que no se pueden hacer, es parte de los debates en las que está inscrito la Argentina, desde Mariano Moreno en adelante. El problema no es que no estén representadas las distintas corrientes. En una inauguración, si habla un tipo, nunca va a estar representada más de una. El tema es que esa no te gusta. Si te gusta, supongo, la una y única que está representada en esos actos multitudinarios que organiza el gobierno argentino en el canal público, llamados 678, donde vas con cierta frecuencia.
Ahí no parece molestarte que no estén representadas las diferentes corrientes artísticas y de ideas que se manifiestan hoy en la sociedad argentina. La producción de 678 informa que en el día de la fecha Martín Caparrós fue invitado al programa declinando el convite. Volvamos al piso para que Lucho, Orlando, Nora, Cabito, Barra y los invitados digan sin matiz alguno exactamente lo mismo. Bueno, muy bien. A ver, María Pía, quiero pedirte tu reflexión sobre el tema. Bueno, no estoy reemplazando a Martín Caparrós acá. Sí. Esa es una primera aclaración. No, me sorprendía en el compilado que hay algo que está omitido en todas las versiones, y es que desde la Fundación del Libro en algún momento se dijo que Vargas Llosa había sido invitado solo para hablar de literatura, que no había sido invitado para hablar de política. Me parece que ahí estamos ante un gesto complicado también. Invitar a alguien para decirle de qué tiene que hablar. Cuando se inaugura una feria del libro, que es una feria del libro que tiene la literatura entre sus aspectos, pero que atraviesa el campo intelectual, el campo cultural y el campo político argentino. Entonces, digo esto para problematizar un poco qué es lo que se entiende por gesto autoritario. El gesto autoritario es discutir qué significa la inauguración de la feria del libro, qué tipo de intelectuales, escritores son convocados a la feria, o es definir en qué carácter se convoca a alguien y de qué tiene que hablar ese alguien. Me parece que ahí estamos en un problema donde lo que aparece inmediatamente como pluralismo no es tal, y lo que aparece desde la perspectiva de algunos de los comentarios que fueron recogidos como intento de veto, como autoritarismo, que es problematizar y que es convocar a instituciones culturales argentinas como son la Fundación El Libro, problematizar las decisiones que toma. Me parece que eso es la apertura de un campo de debate y no la cerrazón autoritaria. Digo, cuando comienza este debate, que comienza con una carta de Horacio González, una carta de Aurelio Narvaja, y una solicitada que estaban, creo que Golubov y Feynman, en todos los casos había una discusión respecto de qué tipo de trayectoria intelectual, política significaba Vargas Llosa. Pero la discusión no era con Vargas Llosa. La discusión era fundamentalmente con los organizadores de la Feria del Libro. Y esa discusión es una discusión que diría nadie la puede prohibir, acusando a los que encaran esa discusión de estar gestando un campo autoritario, porque si no nos privaríamos siempre de considerar el tipo de intervenciones culturales que hacen a una cosa tan masiva, tan popular y tan extensa como la Feria del Libro, ¿no? Clarísimo. A ver, Martín. No me parece que haya sido una buena idea abrir un debate sobre la iniciativa de que alguien no hable. Así sea, que no hable en su carácter de discurso de inauguración de una feria del libro. Me pareció una idea torpe. Ver a Horacio González, escuchar a Horacio González dando un paso atrás respecto de esa actitud, por un lado me suscita aprecio porque está muy bien corregir los errores, a la vez me aflige porque si da ese paso atrás es que el primer paso que dio fue un paso en falso. Y si la designación por la Fundación El Libro de Vargas Llosa para inaugurar era, si tomo lo que decía Mempo Giardinelli hoy en página 12, ponerle un pie en el zapato al gobierno, mandar esa carta ha sido ponerle un ladrillo. Que la presidenta se apuró a sacar de su zapato, pero fue ponerle un ladrillo. Porque justamente frente a alguien como Vargas Llosa, a quien le es tan fácil disfrazar sus posiciones de buena conciencia y de tolerancia, obsequiarle la posibilidad de darnos estas lecciones, para mí cínicas, pero estas lecciones de buena conciencia y de tolerancia ha sido una torpeza que a mí me irrita. Bueno, es un poco el planteo que hizo Horacio también respecto de su propia autocrítica, digamos. Yo creo que el mismo día él se dio cuenta. Yo lo he escuchado esa misma tarde, revisando su propia posición. Como digo, a mí me parece que habla bien de alguien. Hay gente que se obceca en el error y lo sostiene solo por no pasar por el trance de una retractación. Pero la retractación no borra el error por completo, si no, no estaríamos acá todavía hablando de esto. A ver, Sandra. Sí, sí, estoy un poco de acuerdo con todos, pero lo que pasa es que lo que me gustaría discernir, porque me parece que también estamos en un momento en el que va a ser necesario discernir a cada momento de qué estamos hablando. Hoy escuché hablar de censura, escuché hablar de esto del aparato del Estado contra el campeón de la libertad, que es Vargas Llosa y que deambula por el mundo presentándose así. Y
Yo creo que, digamos, a mí jamás se me ocurriría ni pedir que no venga, ni pedir que se calle. Lo que me parece absolutamente estúpido es pretender que no se lo critique. Digamos, a mí las posiciones políticas, a mí no me preocupa Vargas Llosa tampoco hablando de literatura. Me parece que todos sabemos que no va a hablar solamente de literatura porque hace años que es un operador político, no es solamente un talentoso escritor. Pero pareciera que el problema en realidad es la función pública que digamos, ejecuta Horacio González, que él como director de la biblioteca aparece ahí con una invalidez, digamos, para... Claro, el argumento, el eje del argumento. El disparador que permitió todo esto. Estamos de acuerdo, incluso con lo que vimos, porque hay varias opiniones ahí, algunas más apasionadas que otras. Pensemos que un intelectual como González obró con pasión. Y él se dio cuenta, acá lo demostró en su reflexión, estábamos al lado, y se sentía preocupado por eso que había disparado tal cual vos lo decís. Yo no sé si es cierto, no lo que vos decís, pero si la Feria del Libro le pidió que hablara solo de literatura. Pero si fuera así, si fuera constatable eso, es una ingenuidad. Porque un Vargas Llosa que venga y hable sobre, no sé, Madame Bovary, o sobre las traducciones, sobre Cervantes, en la feria, ese es un contexto limitado. De inmediato, todos los medios dominantes les van a hacer reportajes donde va a hablar sobre la Argentina y sobre los argentinos. Lo que decís, Sandra, respecto de que sí, que nadie puede ser impermeable o a las críticas, y sobre todo de un personaje como Vargas Llosa, a mí lo que me parece que es dominante en esta situación de agravio que sienten muchos argentinos, más allá de la antipatía ideológica, porque un intelectual como Vargas Llosa, para otro intelectual, es un gran escritor, entonces le cuesta separarlo, ¿no es cierto? Es lo que pasa con otros que fueron fascistas en el mundo. El intelectual ama la literatura y es corporativo en eso. Entonces, en el fondo, Vargas Llosa pertenece a la literatura y en gran medida. Pero creo que ahí los argumentos que él da son argumentos de una domesticidad ideológica muy terrestre, burdos. Cuando se pregunta por qué gobiernan los Kirchner, cuando le dice a los argentinos que quisieron las dictaduras, cuando le dice a los argentinos que quisieron ser pobres. Es muy raro que un intelectual profiera semejantes y bastardos argumentos. Son argumentos de una tribuna periodística modesta, no de un intelectual, porque cuando él quiere hacer ese reportaje, y termino, en el reportaje que le hace la periodista de la CNN, él ahí se pone serio y dice: yo siempre he cuestionado a las ideas populistas por el desajuste que ha producido en los países. Ese es un argumento liberal, un argumento ideológico, no el argumento de ofensa a los argentinos, nada más. Ahora, hay una cosa de lo que decía María Pía que a mí me parece fundamental, y es que mucho más allá de Vargas Llosa, el tema es la organización de la Feria del Libro y esa elección que, digamos, otra vez, tienen todo el derecho del mundo de elegir a quien quieran, pero no pueden evitar suscitar críticas, porque esa es parte de la libertad de expresión. La libertad de expresión son todas las campanas sonando, las de uno también. Exactamente. ¿Barra? Y, a ver, veis de muchas cosas. Para decir, le escuchaba a Caparrós hablando de que Horacio González le tira encima a Vargas Llosa con el aparato de poder, cuando yo creo que en ese punto Horacio hizo una buena lectura. El aparato de poder pesado lo tiene Vargas Llosa atrás. Vargas Llosa, vuelvo a repetir, ya repetí, no se dice vuelvo a repetir, es un señor, no es un señor solito que opina, tiene una cantidad de organizaciones, fundaciones que seguramente se sostienen vendiendo rifas, donde trata de andar metiendo el libre mercado por el mundo de una manera ostensible y brutal. Ahora, esto, yo pensaba en la libertad de expresión, que obviamente Vargas Llosa la va a tener, y nuestra tolerancia. Yo propongo cambiársela por no comprar libros en la Feria Rural de este año, en la Feria del Libro de este año, que sería una manera de contestarle en su lenguaje, que es el lenguaje del dinero, de la economía y del libre mercado, como clientes que no queremos comprar un producto que no nos gusta como nos están vendiendo. Y además, digo, la Fundación del Libro, si el criterio no sé si esto tiene un criterio realmente cultural y literario, porque ya sabemos, o por lo menos
es fácil imaginar que detrás están las enormes editoriales, Alfaguara, Santillana, Grupo Prisa, con sus ideas de cómo se venden y se compran las cosas en el mundo de hoy. A ver, Martín. Carlos, con toda consideración, me parece que insistir sobre no leer, no ir a esos libros, se termina pareciendo otra vez muchísimo la idea de que no hable. ¿Por no comprar sí en la feria rural los libros? Aún los de Vargas Llosa. No, me parece que todo gesto... comprar los de Vargas Llosa en la vereda. Tampoco me parece que se gane nada con esa represalia, si cabe llamarlo así. Me parece que hay un tipo de relación entre literatura y política que no estamos terminando de captar bien. Y a mí me sorprende muchísimo, yo estaba segurísimo de que el peronismo, después de no haber podido nunca leer a Borges por no saber cómo encajar la relación de literatura y política, ya habían aprendido. Pero no es lo mismo, Borges, no es lo mismo. No es lo mismo. Borges era un señor conservador, un gorila, pero era un señor no que es lo caminaba mismo, por la pero calle. las lecturas que se hacen se parecen. La manera de relacionar, justamente, no son lo mismo en absoluto. Pero la manera de cruzar literatura y política y sacar conclusiones entre un terreno y otro se parecen tremendamente. En la manera en que no se supo cómo debatir con Borges, ni en la literatura ni en la política. Me parece que algo de esa limitación reaparece cuando ahí había una lección que yo daba por perfectamente aprendida sobre cómo dar la discusión con la literatura de Vargas Llosa. ¿Qué te imaginabas que iba a pasar? A ver, si esa lección hubiese estado aprendida, ¿cuál era la reacción esperable con Vargas Llosa abriendo la Feria del Libro? Abrir una discusión después de que hable, porque cualquier gesto previo es claro que estos hipócritas, porque me parece que era muy claro que yo no comparto su posición. Justamente lo que me irrita, porque creo que es una posición finalmente falaz, es muy difícil evidenciar esa falacia. Sabemos que cierta clase de tolerancia encuentra su límite muy pronto cuando cierta clase de intereses se ven tocados. Ahí se les acaba la tolerancia y se les acaba el liberalismo. Pero no podés dar el paso en falso de tocar ese principio antes de tiempo, porque entonces se erigen automáticamente en campeones de la libertad, que lo vuelve a hacer, y quedás en una posición desde la cual es muy difícil. Ahora, para ser claros, el paso en falso todos coincidimos, digamos, coincidió el propio protagonista, vamos a llamar el paso en falso o un apresuramiento. En ningún momento esa carta habló de censura. Si ustedes leen bien la carta, que no fue publicada, que no inaugure, con la... Que no inaugure, que no participe de la conferencia inaugural, creo que... La carta es muy ponderada, los adjetivos están muy cuidados, precisamente. A pesar de eso, el disparador existió. Ahora, ¿ustedes creen, me pregunto, creen que Vargas Llosa, aunque no hubiera venido con este condimento, en el momento que pisa el país, no hubiera generado un quilombo igual que ahora? Sí, pero... ¿Ustedes creen que los medios iban a portar bien? ¿Ustedes creen en los periodistas que están diciendo cualquier cosa por toda la red, aunque han desmentido ya lo que decía la carta? Han desmentido. El propio protagonista dice no, la presidenta dice no. Están diciendo internacionalmente que quieren censurar a Vargas Llosa. ¿Qué se puede hacer contra eso? Nada. Y yo a veces pienso si nosotros no estamos dándole también soplidos a ese fuego, porque cada vez que se trata algo como polémico, el sustrato es agudizar la polémica y agudizar el escándalo. Es nada más que quiero decir esto. Vamos a seguir con el tema. Tenemos un informe más. En este caso tiene que ver, bueno, con el pensamiento político. Es decir, a partir del pensamiento político de Vargas Llosa, el titular que pone la producción es el populismo y la derecha. Lo vemos. Aguinis, los Vargas Llosa, etcétera. Todo menos librepensadores. Tienen el rótulo de librepensadores y muchísimas cosas pueden ser, pero justamente librepensadores, no. Vargas Llosa no es un tipo que opina ni es vocero, es más que eso, es un operador, es un agente de instituciones internacionales. Él es el presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, que es amiga del Instituto Manhattan, la Agencia Interamericana de Prensa Económica, que tiene como lema, por ejemplo, la principal diferencia es que en Estados Unidos la economía es conducida por inversionistas y empresarios en abierta competencia, mientras que en América Latina por los políticos y burócratas. Es también amigo de la CEDICE y del Instituto Cato, que tiene sede en Washington, cuyo eslogan es libertad individual, gobierno limitado, mercados libres y paz. ¿Cómo se puede entender el caso de Argentina? ¿Cómo pueden estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? Dijo Vargas Llosa. Que termine el aquelarre en la Argentina. Cada vez que miro hacia Argentina tengo ganas de llorar. No es un señor con opiniones, es un señor que labura para esto.
Muestra fehaciente de la modalidad de estos populistas demagogos de derecha fue aquella opereta de Álvaro Vargas Llosa en Venezuela. En dicha ocasión, la Corpo en Argentina, un papelón. Álvaro Vargas Llosa, el hijo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, fue demorado en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. Álvaro Vargas Llosa, que fue detenido en Venezuela cuando intentaba entrar al país para dar una conferencia de prensa. Estamos con él en comunicación. Álvaro, buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó esta tarde? Debe saber tanto a Guinness de economía como Nora de fútbol. Sin embargo, en tándem conterráneo, Corpo y Oppo mancomunados, pifió fulero al elogiar el malogrado modelo irlandés. Clarín, domingo 14 de marzo de 2010. Por Rodolfo Terraño. Nuestra presidenta no sabe hablar irlandés. Nuestra presidenta no necesita estudiar gaélico para saber que Irlanda llevó a cabo entre 1987 y 2007 un espectacular programa de desarrollo económico. Un país que estaba desahuciado, hoy es el cuarto más rico del mundo. Finalmente Irlanda aceptó el rescate del Fondo Monetario Internacional. El gobierno tiene que aumentar los impuestos. El elevado déficit público es uno de los grandes males de Irlanda. ¿Por qué no analizar la hazaña irlandesa? ¿No se podrá extraer de ella alguna lección aplicable a la Argentina? Marcos Aguinis, también maravilla el modelo irlandés en el diario La Nación. Mira lo que plantea, por ejemplo, dice: el embajador de Irlanda se resiste a utilizar la palabra modelo para referirse a la metamorfosis que ha tenido lugar en su patria, llevándola del último puesto a uno de los primeros en crecimiento en Europa. Sí. Para los sufrientes países de América Latina, sin embargo, y en especial para el nuestro, magullado por conflictos tan traumáticos como estériles. ¿Por qué no hacerle caso a lo que nos plantea Aguinis? Irlanda es un espejo al que debemos tener el coraje de mirar con atención. Advirtamos que el norte es un país como Irlanda, no perdamos el tiempo. No arribamos, vamos para Irlanda. Vamos para Irlanda. Pregunta final. ¿Habrá llamado a Guinness a Galeano para disculparse por la bochornosa patinada? Larepublica.com de Uruguay. Pifia. Escritor argentino confunde a Galeano con Marciano Durán. Marcos Aguinis atribuye a Galeano algo que éste no escribió. Marcos Aguinis, novelista y ensayista argentino de renombre, acaba de publicar en Sudamericana el libro Elogio del Placer, donde critica a Galeano por algo que escribió el director de Cultura de Maldonado. Continúa página a página con acusaciones feroces al no escritor de esa nota, como por ejemplo, es el progreso que soñaba el socialismo utópico, luego el científico y la guerrilla guevarista. Estimado Galeano. A ver, Nora, ¿sabés de fútbol algo vos, no? Sí. Tenés pinta de futbolera, digo, están mal informadas en la producción. Me subestimaron mucho, Sí, la verdad. claro. Creo que entiendo más de fútbol que a Guinness de economía. A ver, María Pía, ¿cómo viste el informe? Pero en realidad me interesaba, a partir del informe, pero fundamentalmente volver al tema polémico del momento anterior respecto de lo que planteaba Martín de la posibilidad o no de distinguir literatura y política o de distinguir las posiciones públicas de un escritor, porque todo el informe está concentrado en Vargas Llosa o en ciertos intelectuales dedicados en lo que hacen de opinólogos, en lo que hacen de intervención mediática periodística. Pero yo creo que existe un problema cuando, además de tener esas intervenciones, son escritores. Cuando, además de tener esas intervenciones, son escritores de la talla de alguien que escribió Conversación en la Catedral, digamos, no cuando escribió los libros de Aguinis y opina como Aguinis, que no hay distancia, digamos, sino cuando alguien ha escrito gran literatura, digo, extremado en el caso de Borges, que como se discutía en el bloque anterior, pero que en la Argentina tiene una tradición. Es el caso Lugones también, digamos. Hay muchos casos en que para hacernos cargo del patrimonio cultural de una nación, o del continente en este caso, tenemos que saber trabajar sobre esa distinción entre lo que son las creaciones, las producciones, y también rescatarlas a pesar de los personajes públicos que cometen, al mismo tiempo que pueden ser geniales en su obra literaria, son personas mezquinas o torpes o tontas, como era el propio Borges, en la vida pública y política. Pero Vargas Llosa no es es un tonto como Borges. No es un tonto, pero cuando uno ve las expresiones, tiene un nivel de mediocridad esas expresiones políticas. Es un cruzado del mal, digamos, pero es un cruzado que tiene artilugios muy pobres.
que tiene eslogans muy fáciles. Pero fundaciones muy ricas. Fundaciones muy ricas, pero que solo convence a los convencidos. Hay ciertos momentos que yo cuando lo escuchaba hablar recordaba algo que a mí me producen los textos, las editoriales o las notas de Mariano Grondona los domingos. Me encantan. Quiero decir, las leo y las leo con la satisfacción de leer algo que se repite, que funciona con un mecanismo muy... digamos que solo no puede argumentar convenciendo a nadie que esté a 2 pasos de distancia, porque claro, solo te nunca te pone en conflicto, nunca te pone en conflicto. Está, porque, digamos, hace una ideología. Hace 2 semanas La Nación publicó una editorial que decía el peronismo es una variante del fascismo. Cuando un día esas cosas... Hace del 46 que estaban saliendo. Claro, 60 años escribiendo la misma editorial. Digo, eso, cuando uno escucha estas cosas, percibe lo mismo, que es una torpeza incluso argumentativa. El tipo de eslogan con el que trabaja Vargas Llosa son muy torpes. Entonces hay momentos en que uno siente la necesidad de salvar su obra de sí mismo. Pero al mismo tiempo, para mí, salvar la obra de sí mismo no nos exime de discutir ideológica y políticamente con él, pero fundamentalmente, insisto, con lo anterior. No con el señor Vargas Llosa, que tiene opiniones estúpidas sobre la política latinoamericana en general, sino con los señores locales que usan actos públicos y actos masivos para darle un pedestal a Vargas Llosa con esa mezquindad de pensamiento, ¿no? A ver, Martín. A la vez no es un don nadie. A la vez no es un don nadie. A la vez viene de ganar el Nobel de Literatura. Entonces, lamentablemente, en ese punto, y porque yo creo que literatura y política hay que distinguirlas solo para entender mejor la manera en que se relacionan, no porque yo pretenda escindir asépticamente un ámbito de otro. Cuando yo pienso en diferenciar, digo diferenciar para entender cómo se relacionan. A mi entender, Vargas Llosa, que no es Aguinis, para ponerlo rápidamente en claro, está en condiciones de empezar hablando de Madame Bovary y sin salirse del todo de Madame Bovary a hacer su arenga liberal. Está en condiciones, no es tan tonto, puede hacerlo. Y en ese punto me parece que tiene la astucia suficiente, primero para saber cuándo le conviene usar eslogans y cuándo le conviene ir un poco más profundo. Que siempre es profundo una pileta de patio, pero no siempre es solo el eslogan. Y creo que está en condiciones de hacer un movimiento inteligente de literatura y política. El punto es, ¿en qué trayectoria de todo eso lo interceptás? El error es interceptarlo antes de que hable. Eso es lo que yo creo. Pero lo que pasa es que viene hablando, no va a venir de política venía hablando. Perdón, me expresé mal. Sí. Pienso estrictamente en la feria. Antes de que hable en la feria, aunque ya sepas lo que va a decir. Eso corre a tu favor. Es cierto, pero vos tenés cátedra de literatura y además de ser escritor, yo te voy a decir que para hablar bien de nosotros, me gusta hablar bien de los argentinos, últimamente me voy un poquito más argentino de lo que era. Esta sociedad, así como es, así como la describe él, es la que enalteció y consagró al boom de la literatura latinoamericana, de García Márquez, Rulfo, Carpentier y Vargas Llosa. Pocos lugares en el mundo, pocas ciudades, pocas culturas consagraron a Vargas Llosa como se consagró acá. Por lo cual no hace falta separar y decir vamos a valorizarlo. Ya lo va a valorizar la sociedad, no yo ni ustedes. Lo ha valorizado las librerías, todos sus libros fueron sensacionales. Yo he visto tipos de suma izquierda leer el último trabajo de él, el sobre el Celta, que ahora no recuerdo la primera parte. Es real esto. Hay que reconocer la cultura argentina, la fuerza que tiene. Y perdóname, tal vez a lo mejor si estuviéramos en un café, lo explicamos. Hay que tener cuidado en que esa oposición acentuada y a veces despectiva tome aquel eslogan de aquella época que decía alpargatas sí, libros no. No darle te tiró con todo. Me tiraste como una alpargata. Ahora, una cosita más, también hay que entender, esto ya creo que es claro, ¿no? Pero hay que entender que el negocio de Vargas Llosa es que hablen mal de él y que se intenten boicotear sus charlas y que lo agredan, digamos. Ese es el gran negocio del tipo, por eso está en su salsa y dando entrevistas desde ahora. Hay que cuidarlo y ofrecerle azúcar o sacarina, claro. El tema es lo que plantea, yo coincido con lo que plantea Martín Coban. Esta polémica que estamos dando se iba a dar igual con Vargas Llosa en la Feria del Libro. Le estamos regalando todo si se quiere, esta entrada, esta entrada, esta expectativa, esta posibilidad de decir en la CNN,
nunca me habían censurado en la Argentina, excepto los dictadores, y ahora son los intelectuales los que me quieren censurar, entonces avalás la tesis pero yo de creo que en un punto, Nora, también es como resignifican lo que es una crítica. Digamos, claramente esa funcionalidad de la que hablaba Horacio González y de la cual habló Diana Conti también alrededor de esa funcionalidad, efectivamente... Pero es a partir de errores, Lucho. La verdad, lo de Diana Conti fue un error. No, pero discúlpame, pero hay cuestiones que parecen errores o que pueden ser errores, tampoco lo voy a negar, pero estamos en una etapa donde se acabaron las metáforas y se acabaron las ironías. Y cualquier cosa que digas va a ser usada en tu contra. No, está bien, pero tenés que saber... Entonces no podés condenar a alguien solo porque usó una ironía o una exageración. No, pero en este caso hay un error, no hay ni una ironía ni una... En el caso de Diana Conti hay una tontería notoria. Bueno, eso es tu decir, calificativo. Eso es tu calificativo. Bueno, esa es mi crítica, obvio, claro. Estoy dando mi opinión. En el caso de Horacio González es un error que él mismo admitió. Entonces no es que, obvio que lo van a aprovechar, pero el error lo cometiste vos, no es que te lo inventó Clarín en este caso, ni te lo inventó La Nación. Te equivocaste. Y a partir de ese error aprovechan. Bueno. Sí, diga, ¿tiene algo más para decir, Barragán? Para mí, tomando a aire. ver, imaginemos a Henry Kissinger escribiendo Conversación en el Pentágono. Lindo título. Pero un excelente escritor, pero sin dientes. Sí. ¿Qué eso es lo que es Vargas Llosa? Es un Henry Kissinger sin dientes. Se mete con todos los gobiernos de Latinoamérica a ver cómo los puede joder de alguna manera, boqueando, o de la manera que sea, con sus espaldas de fundaciones que se organizan y hacen charlas. Y la pregunta también sería, ¿invitaríamos a un Henry Kissinger sin dientes? A ver, Martín, bueno, tenemos un minuto más, un tiempo más, el que vos quieras. A mí me parece que ya es imposible discernir si la invitación de la feria era Alfaguara, que va a ser un gran negocio, traer un Nobel, traer un político, un ex candidato, digamos un ideólogo liberal. Probablemente sea todo eso junto, o todo eso combinado. Por lo tanto, ahí es donde, en el ejemplo de Kissinger, cae una parte, porque Kissinger es puro gesto político. Acá hay una validación literaria que legitima en un punto la elección. Si no habría sido muy fácil dar el debate. Claro. Y el debate se dio con un paso en falso. Y el paso en falso tiene que ver, aunque desde un primer momento las cartas respectivas hacen la salvedad con respecto al reconocimiento del valor literario de Vargas Llosa, el gesto es invitar al último premio Nobel a inaugurar nuestra Feria del Libro ahí en Palermo. Cruzar puramente la discusión política en el sentido de interceptar ese discurso. Interceptar, me parece que el error fue ese. Yo nunca estoy a la altura de los refranes chinos, por eso nunca los digo, porque nunca puedo responder. Menos en chino. Y menos aún. Pero el que dice, nunca envíes una carta cuando estás colérico, es algo que me habría encantado poder arrimarle a Horacio esa mañana. Es muy bueno eso. ¿Cómo te imaginas un Porque la vuelta atrás no es igual. ¿Cómo te imaginas un Galeano premio Nobel abriendo una feria del libro en Washington? Deberíamos estar por encima de eso, entonces. Deberíamos mostrarnos por encima. Y yo espero de Horacio González, porque lo admiro, más de lo que espero, aunque no lo conozco, del director de la Biblioteca Pública. Y está el supuesto de si hubiéramos invitado, la organización hubiera invitado a Eduardo Galeano, probablemente no se hubiera suscitado esto, porque el ámbito intelectual lo hubiera apoyado. Yo no estoy tratando de ser de equidistante. Ahora, también es cierto lo que dice Mempo Giardinelli en su texto de hoy, que hay una trampita en la organización. Vos invitás a un tipo en un momento, en un contexto político, creo que Sandra quiso decir de algún modo eso, en un contexto donde cada palabra tiene un valor, invitás a un tipo provocador, insolente, hiriente, ofensivo. ¿Por qué la Feria del Libro, que fue construida por nosotros, por los argentinos, por los millones que han ido durante estos 30 y pico de años, por qué se atreve, porque es una organización privada y hace lo que se le canta, a cometer este gesto? Y por probablemente eso, para que alguien pise el palito, eso. para que alguien pise el palito, exactamente. Porque a mí, justamente porque creo que es ofensivo, irritante, etcétera, me fastidia verlo ahora colocarse reposado, ecuánime y justo. Antes que íbamos a la Feria del Libro, armamos una zona, nos cagamos a tiro, entonces. Sí, vamos al corte, dale. Sí, buen corte. Que hoy acá se hace presente.